Vamos a detenerlo. Las cuestiones procesales a la protección de los derechos a la imagen de la infancia es uno de los temas que más concita el interés en los tiempos actuales en razón de la importancia que vemos que tiene justamente la difusión en las redes, esta visualización que se hace de la vida privada y la vida de las familias, y que en algunos casos los progenitores pueden no estar de acuerdo. La expositora del día de hoy es una referente en el tema. La doctora Agustina Díaz Cordero es una eximia procesalista y especialista también en derecho de familia, entre otras de las muchas actividades que realiza. Si bien, Agustina, todo el mundo te conoce, igualmente te voy a presentar. La doctora es doctora en Derecho en la por la Universidad de Bolonia, es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, es juez titular del Juzgado con Competencia en Familia Civil Extrapatrimonial en Nación, el número 23. Actualmente es vicepresidenta del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Es magíster en Derecho de la Infancia y de la Familia por la Universidad de Barcelona, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, también por la Universidad de Bolonia, especialista en tutela de derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otras. Es profesora de grado y de posgrado, tanto en la UBA, en la UCA, en la Universidad de Lomas de Zamora. Ha sido profesora invitada en universidades extranjeras como la de Sapienza en Roma, Tor Vergata y Salerno, Barcelona, entre otras. Ha sido jurado de tesis en la Universidad de Buenos Aires y en USAL. Es miembro del cuerpo asesor de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. También es miembro de la Asociación Internacional de Magistrados de Familia y Juventud. Es coordinadora nacional ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, autora de numerosas publicaciones sobre derechos humanos, derecho constitucional y de familia, tanto en el país como en el extranjero, y autora, por supuesto, de libros de protocolo de escucha de niños, niñas y adolescentes, El derecho a ser oído, y del libro infantil Mi audiencia en el juzgado de familia, que en numerosas ocasiones lo hemos referido como una forma de notificar a las personas menores de edad cuando tienen que asistir a audiencias en los juzgados, como una forma de lograr una aproximación en una audiencia más amable. Bueno, Agustina, bienvenida. Para todos aquellos que desean hacer preguntas, si les parece, podemos postergarlas para después de la exposición, luego de escuchar a la doctora. ¿Sí? Bien, bueno, muchas gracias. En primer lugar, querida Patricia, como ustedes ven, sus generosas palabras hablan de la amistad que nos une hace mucho tiempo y de quien vengo estudiando sus fallos, ¿no? Como buena alumna. Así que bueno, muy agradecida de poder compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, hablar de este tema tan actual, ¿no? O sea, que es todo el tema relativo a la niñez y en los entornos digitales, ¿no? Para ello, lo que en esta hora que tenemos, si bien es un tema muy extenso, me gustaría compartir con ustedes, bueno, esta presentación que he preparado, pero también, por supuesto, ir viendo, digamos, todo siempre desde una óptica constitucional y convencional, ¿no? Para llegar, por supuesto, a la normativa que nosotros tenemos, en la Argentina específicamente, pero siempre con esa perspectiva tan especial porque nos referimos a derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, sin perder de vista eso, para luego referirnos también, por supuesto, a los fallos que existen, algunos que ya han sido dictados, especialmente en España, en Brasil, en Colombia, qué es lo que está pasando con este tema, como también las regulaciones que están llevándose a cabo en distintos lugares del mundo, ¿no? Así que bueno, ese sería, digamos, la- los puntos principales de esta pequeña charla. Bueno. Como les decía antes, siempre recordar la convención, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño,
que si bien desde el año 1989, desde que ha sido ratificada, ¿no? Que es esa convención que ha sido ratificada por la mayoría de los estados, que más estados han participado, lo cierto es que a veces queda o pareciera que queda en letra escrita, como dice Pino Giorgio, un constitucionalista moderno, que me ha hecho llegar un libro la doctora Bermejo, en el que me ha instruido en eso también. Hay derechos que parecen de papel, ¿no es cierto? Es derechos que están consagrados en la Convención, que rigen plenamente en nuestro país, pero sin embargo pareciera que para lograr esa tutela judicial efectiva, que es tan importante, necesitamos a veces garantizarlo de la mejor manera. ¿Y cómo hacemos para llegar a esa efectividad de los derechos que surgen claramente de los principios de eficacia y eficiencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, en principio, tener muy presente que vamos a hablar de esta convención vigente y que específicamente se refiere en observaciones generales a el tema de los niños y los entornos digitales, ¿no? Ustedes bien saben que la Convención de los Derechos del Niño, bueno, por supuesto, el Comité de Derechos del Niño nace de esta convención, y este comité está conformado, para recordar simplemente, por los países, por miembros de los países que han ratificado la convención, por expertos, que velan principalmente por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los estados signatarios. Es decir, un comité llega a la Argentina, evalúa cómo estamos cumpliendo, por ejemplo, con el artículo 12 del derecho a ser oído, y luego, si ve que existe alguna dificultad para garantizar esos derechos humanos fundamentales, emite lo que son las observaciones generales, ¿no? Y así recorre muchos países y este comité experto después expide esas observaciones generales. Y me quiero detener especialmente en las observaciones generales más importantes, que creo que son para este tema de la imagen y de la intimidad de los niños, que es la observación general número 12, que es una observación que habla específicamente del derecho a ser oído, ¿no? De la participación de los niños en el proceso. Y desde ese artículo 12 elabora la misma observación con el mismo número, observación general número 12, donde nos detalla en ciento y pico de párrafos cómo debe escucharse un niño, ¿no? Cómo debe participar ese niño. Y lo traigo a colación porque vamos a ver que con la imagen, el consentimiento y demás, esa escucha de ese niño es muy importante. Bueno, no solo la observación general número 12, sino la observación general número 25, que es la relativa específicamente a digamos, la garantía, cómo se garantizan los derechos de los niños en los entornos digitales. Entonces, para fundar cualquier tipo de medida o lo que fuera, es importante tener en cuenta estos instrumentos internacionales que son muy importantes y que, según los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las observaciones generales, si bien integran el soft law, son importantes y, digamos, y la Corte en varios fallos, no en materia de niñez, sino en otros fallos de derecho comercial, también ha hecho siempre hincapié en lo que son las observaciones generales de otros tratados, por ejemplo, el Tratado de Discapacidad o cualquiera de los que rigen la Argentina. Entonces, bien, redondeando este tema, tenemos la convención, no solo la convención, sino las observaciones generales específicas en materia de adolescentes y niñez en los entornos digitales, ¿no? Que hablan específicamente de la intimidad, de la imagen y de los datos personales. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá está. Fíjense aspectos centrales, ¿no? Porque todos son bastante largos, pero habla de la protección de la privacidad, de combatir la violencia, ese es un tema importantísimo que tiene mucho que ver con el tema de la imagen, cómo combatir el abuso en línea, cómo regular el contenido de las plataformas, cómo también promover la alfabetización digital y la seguridad de Internet, que también se requiere, por supuesto, de otra cuestión muy importante, que es el lenguaje sencillo y claro, ¿no? Pero bueno, en la observación 25 también es importante, no solo porque es la primera que hace referencia en materia de niñez
a este tema tan importante, sino porque la observación, el comité empieza a hablar de la hipervulnerabilidad digital, ¿no? Es decir, no solo sabemos que los niños o las personas o los niños, niñas y adolescentes, para hablar con propiedad, integran, ¿no? Este colectivo o este grupo de especial vulnerabilidad, como también lo refuerzan las 100 reglas de Brasilia, ¿no? Estas reglas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha incorporado en la Acordada 5 del 2009, como también, ¿no? Como derecho como importante a tener en consideración. Entonces, esta observación que tenemos que tener presente a la hora de referirnos a los derechos de los niños en los entornos digitales, ¿no? Omití decirles que no solo las observaciones, sino la opinión consultiva 17 del 2002, esa que se refiere a la condición social y jurídica del niño, en el apartado 73 específicamente también refiere que el respeto de la vida privada y familiar incluye, ¿no?, el derecho a no ser expuestos indebidamente en los medios de comunicación. Fíjense que esto ya viene desde el año 2002. Lamentablemente hoy quienes han tenido la posibilidad de ver alguna noticia, vemos un niño que ha sufrido, bueno, ha sido víctima de maltrato, ha terminado sin vida. Eh, y lamentablemente, por supuesto, aparte del hecho aberrante de la muerte de este niño, lo cierto es que todos conocemos su cara, porque está en las redes. Ni siquiera se le respeta el derecho a su imagen una vez que este pequeño niño ha fallecido. Entonces, perdón, ¿eh? Bien, ¿qué pasa con la violencia digital y la explotación en línea? Bueno, el Comité de Derechos del Niño acá justamente enfatiza la necesidad de proteger a los niños contra el ciberacoso, el grooming y la explotación sexual en línea, que se han convertido en amenazas crecientes con el aumento del acceso a Internet. En las recomendaciones, el comité insta a los estados a investigar y enjuiciar a los perpetradores de violencia digital contra menores, así como a establecer mecanismos efectivos de prevención, denuncia y apoyo para las víctimas. Ahí no podemos separar lo que es compartir una imagen, que ahora lo vamos a ver un poquito en más profundidad, una imagen quizás con el mayor de los digamos, inocentemente de publicar, de compartir una imagen con subirlas a las redes, porque es la moda, porque bueno, porque así lo hacen la mayoría de las personas, sin tener dimensión, sin saber qué es lo que puede pasar con esa foto, ¿no? Bien, la evolución del derecho a la imagen, ustedes lo tenían consagrado, lo teníamos consagrado en el artículo 31 de la ley 11.723, donde decía que el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la misma persona, ¿no es cierto? Luego el artículo 53 lo recepta y dice que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, aunque también establece sus excepciones. A su vez, tenemos el artículo 52, que cuando se refiere a las afectaciones a la dignidad, señala que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. A su vez, el artículo 53, fíjense cómo detalla eh, en el derecho a la imagen simplemente poniendo algunas excepciones, perdón, que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen precauciones suficientes para evitar daños innecesarios o que se trate del ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general conforme a lo dispuesto por el Código, ¿no? Civil y Comercial. Luego, si vamos al marco convencional, que por supuesto rige en la Argentina, a partir, ustedes bien saben, de la incorporación de los tratados de derechos humanos en la reforma de la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, van a ver que también a nivel convencional
están plenamente garantizados estos derechos humanos fundamentales, ¿no? A la imagen, a la intimidad, a la privacidad. El artículo 16.1 dice, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o sus correspondencias, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Al mismo tiempo, el artículo 1170 del Código Civil y Comercial también refuerza, sosteniendo que el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. También tenemos la ley de protección, ¿no? De la 26061, que al referirse al derecho a la dignidad, dice también lo mismo, en el mismo sentido, por supuesto, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y su propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad, la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesione su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Te van a decir, bueno, sí, sabemos que existen estos, bueno, también por supuesto tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos, perdón, de Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y muchísima normativa más. Ahora, tenemos toda esta cuestión, todos estos artículos, pero ¿qué pasa? Comúnmente, o mayormente, pueden ver en las redes que cualquier persona sube imágenes de sus hijos, de sus nietos, ¿no? A las redes sociales. ¿Y qué pasa con todo esto? O sea, algo nos va, digamos, algo nos pasa, ¿no? O sea, que decimos, pero si todos estos artículos existen, estamos protegiendo, no estamos protegiendo. ¿Qué pasa con el artículo que hace referencia, ¿no? El 638, que hace referencia a la responsabilidad parental? ¿Qué pasa cuando advertimos que ese artículo bueno, que fija los deberes y los derechos, ¿no? De los progenitores, que están orientados justamente a la protección, al desarrollo, a la formación integral, ¿no? O sea, de esa identidad. ¿Qué pasa cuando subimos una foto a las redes? ¿Estamos violando su intimidad? ¿Estamos violando su imagen? Bien, y se habla también de la identidad digital, ¿no? Ahí Krasnau dice que, obviamente, tratándose de un colectivo que se integra al universo de personas en situación de vulnerabilidad, debe ser contenidos y acompañados durante su despliegue para así evitar la producción de daños. Dice, proteger la dignidad digital de los niños y adolescentes es evitar injerencias arbitrarias en su intimidad, cuidar del uso de la imagen de sus hijos y evitar publicaciones que los expongan y que dañen su reputación, ¿no? En algunos lugares del mundo se está hablando del derecho al anonimato, ¿no? Es que, digamos, ya hablar del derecho al anonimato es importante, ¿no? Ese niño que quizás ha empezado a sentirse mal, ha empezado a tener sentimientos de vergüenza, de frustración, porque los progenitores o los adultos responsables de ese niño comparten situaciones que quizás son situaciones, qué sé yo, tomando la mamadera o haciendo una pirueta, lo que fuera, y después ese niño se siente mal, va creciendo, esto va permaneciendo en la red y se conforma lo que denominan la huella digital, ¿no? Como en esa identidad digital que va siendo conformada por el adulto sin intervención del niño. ¿M? También hay algunos psicólogos, estudios hechos, que esta incomodidad digital comienza a influir en la autoestima de ese niño. ¿M? Y a su vez también hablan de que puede existir el riesgo de que ocurra un robo de la identidad del menor, ¿no?
Esto no lo vemos en en las películas simplemente. Esto pasa cotidianamente y ahora van a ver los números de las alertas en este sentido. Eh, a lo que llamamos, ¿no? Obviamente estamos hablando de sharenting y el oversharenting, que es viene de del anglicismo, ¿no? De share, de compartir, y parenting, ¿no? De los padres que comparten las imágenes y algunos incluso hacen un reality show digital de sus hijos, ¿no? Que también es una cuestión muy delicada. Bien, muchas de esas imágenes son usadas para temas de pornografía infantil. Se producen muchas imágenes. Hay un estudio de la Universidad de Cataluña que dice que el 72% de los pedófilos penados tenían en su poder fotografías no sexualizadas de niños, niñas y adolescentes tomadas de redes. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Y ahora quiero compartir esto para que, a ver si lo pueden ver. Quizás alguno lo conozca, pero para tomar dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Perdón. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you, these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity was so like where I could go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Well, I need you to send me money. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Bien, bueno, parece una película, pero es real. Eh, entonces, bueno, seguíamos con esto de compartir las imágenes, ¿no? Como se dice, se conforma la huella digital. Esta es la información que queda y permanece en Internet. La doctrina española para analizar si existe sobreposición digital dice que hay que analizar qué tipo de información se sube a la red, si, digamos, cuál es la frecuencia con la que se hacen esas publicaciones, si la configuración de la cuenta que uno tiene es abierta o es cerrada, ¿no es cierto? Si uno tiene una cuenta familiar para compartir con su familia empleada o si la tiene de modo público. Em, pero bueno, habla la doctrina de la creación de una identidad digital prematura, ¿no?
En cuanto a los riesgos que existen en el entorno digital, por supuesto tenemos el grooming, tenemos el ciberbullying, el sexting, ¿no? Cuando todas estas formas o estos riesgos posibles de daños cuando se comparten imágenes de niños. Fíjense acá la cantidad de reportes que hubo, 20,5 millones de reportes de presunta explotación infantil en 2024. Y en lo que va del 2025 hubo 62.992 millones de fotos y videos compartidos, ¿sí? Lo que puede parecer algo que hacen todos, ¿no? Porque antes la cuestión de la intimidad iba a un álbum o a un álbum de fotos que uno tenía guardado en su casa o, bueno, o se escribían las cuestiones en el diario íntimo, como el diario de Ana Frank, cuando uno encuentra ese diario y después luego es publicado, pero con mucho cuidado. Hoy pareciera que todo se publica, pero sin pensar, por supuesto, en los que debemos pensar primero, que son en los niños, ¿no? Por supuesto, se agrava este problema enorme porque nosotros tampoco tenemos, no tenemos una legislación acorde, ¿no? Y esto también produce en los niños y en los adolescentes, hubo una serie que muy conocida que estuvo hace un tiempo, creo que el año pasado, donde los padres pensaban que ese adolescente estaba seguro porque estaba en su, ¿no? en su dormitorio, estaba tranquilo, pero bueno, lo que le pasaba era gravísimo y lo que transcurría en esa serie donde ellos tienen, los adolescentes tienen un lenguaje especial para hablar, tienen una modalidad que nosotros los adultos desconocemos y pueden estar en riesgo permanente. Como les decía, en España ya hubo una ley que se sancionó hace un par de años, específicamente referida al tema de los niños en los entornos digitales, hablando de la parentalidad positiva y de cómo deben acompañar a los niños también en el entorno seguro en donde estén, no solo en el físico, sino en el virtual. Como medidas específicas, ellos hacen una ley de protección integral hacia la violencia de los niños, que también lo que el Comité de Derechos del Niño nos obliga a nosotros también, nos recomienda. Todavía nosotros no tenemos una ley como tiene España o como tiene otros países del mundo. Sí tenemos una ley que todos conocemos, ¿no? La ley de protección y la ley de protección hacia, digamos, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pero no existe una ley de erradicación de la violencia hacia los niños. Entonces, bueno, quiero decirles que el consejero, el senador, perdón, Vichy, que también es consejero, presentó un proyecto hace 2 años donde se aborda específicamente todo el tema de la violencia en niña, la protección de los datos personales, por supuesto, refuerza la protección de los derechos de los niños en Internet, en los entornos digitales, mediante no solo la formación, la prevención y el uso seguro de los medios digitales, ¿no? Acá un poco están los principales aspectos de esta ley. Ahora, ¿qué pasa en los demás países? Porque la jurisprudencia va abriendo camino y la jurisprudencia tanto en nuestro país como en el resto del continente y también en Iberoamérica, primero comienza la jurisprudencia y luego va atrás los proyectos legislativos, ¿no? Fíjense, en Australia está la ley de enmienda de la seguridad en línea, exige que ciertas plataformas de redes sociales impidan que los menores de 16 años creen cuentas, ¿no? En México prohíben expresamente la divulgación de contenido identificable que atente contra la intimidad. Entonces, acá sí introduce límites legítimos a la autoridad parental, ¿no? Sean progenitores o el responsable que esté a cargo de ese niño. En Francia se regula la explotación comercial de los menores de 16 años, todos esos niños que ustedes ven este, mm, que están, bueno, haciendo de su vida, bueno, muchos famosos, ¿no? Que tienen a sus hijos haciendo, bueno, un poco estos de reality show digitales, ¿no? Y Francia innova porque aplica a los responsables o encargados del tratamiento de datos, digamos, la legislación se aplica directamente a los padres o tutores de los niños, ¿no? En Portugal
Se refuerza la protección de niños, niñas y adolescentes mediante una ley aprobada por la Asamblea de la República que establece la prohibición de acceso libre a redes sociales para menores de 16 y exige el consentimiento parental verificable para usuarios entre 13 y 16 años. Casi todos los países establecen en la edad de 16 años y en Argentina hay proyectos legislativos en Chaco, en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, pero mayormente son salvo este que les mencionaba del senador Vichy, son de concientización y demás. Si vamos a los fallos que estuve investigando en alguna ocasión, en Argentina, fíjense, hubo un fallo que fue muy, digamos, que se dio a conocer hace 2 años, creo que es de hace 2 años, donde con el progenitor de 3 niños solicitó una medida cautelar para que su expareja se abstenga de publicar fotos y videos de las hijas de ambos. El tema es que esta mujer participaba en Instagram y subía videos con sus hijas y lo que hace esta jueza es escuchar a estos niños que tenían 11, 8 y 6 años y ellas lo que le manifiestan es que no se sienten a gusto para sacarse fotos y videos para subir a las redes, ¿no? Así que lo que acá tienen la parte acá tienen la parte dispositiva de esta medida cautelar donde se ordena a la señora que en lo sucesivo se abstenga de publicar fotos y videos de sus hijas en su cuenta de Instagram y ordena la prohibición de hacer referencia a las causas judiciales que se encuentran en trámite, bueno, bajo los apercibimientos que allí se disponen. Em, por eso cuando comenzamos al principio y nos referimos a la observación general 12, al derecho a ser oído, la participación de los niños, cuando ya tienen una edad, ¿no? Bueno, que por supuesto con el tema de autonomía progresiva y demás, de ser escuchados, porque este fallo en definitiva lo que hace es sopesar, ¿no? Cuando existen estas tensiones entre lo que son o sería el derecho a la libertad de expresión de un progenitor, versus, ¿no? El derecho a la imagen, el derecho a la participación, a la intimidad de estos niños, ¿no? O sea, cómo hacemos este juicio de ponderación, de valoración, de cómo garantizamos el derecho de estos niños, ¿no? La tutela judicial efectiva muchas veces la utilizamos en distintos, eh, digamos, en distintas, por ahí, charlas, en distintas sentencias, pero ¿cómo hacemos para garantizar, ¿no? Garantizar y tutelar este derecho. Y garantizar en términos de la Corte Suprema es eh, efectuar todas las medidas de acción positiva que tengamos a nuestro alcance para cumplir con este derecho realmente, que este derecho pueda ser, como lo dice el mismo nombre, garantizado plenamente. Entonces, por eso creo que este es un fallo que fue emblemático porque fue uno de los primeros y que digamos, para resolverlo, tuvo en consideración todo esto que veníamos hablando, ¿no? O sea, la autonomía progresiva como uno de los principios fundamentales, el derecho a ser oído, el interés superior del niño, la observación general 25, si viendo la cita específicamente, son todas las cuestiones que surgen de estos instrumentos internacionales. Vamos a ver otro fallo. Fíjense, este es un fallo que refiere a la exposición en redes sociales por parte de una abuela, ¿no? Que publica la foto de los nietos sin consentimiento materno. Esto es un fallo del 2017 de la Audiencia Provincial de Lugo. La audiencia provincial rechazó la pretensión, dado que en el supuesto enjuiciado resulta especialmente relevante que la abuela ostente la guarda de hechos sobre ambos niños por decisión judicial, sin que podamos olvidar que la institución de guarda de hechos, según la doctrina jurisprudencial, se concibe como un mecanismo de protección de los menores, por lo que el consentimiento a ambos padres, de Urbano y Delia, junto con la abuela, se estiman suficientes para permitir el acceso de las imágenes al perfil de la demandada con la finalidad de que los padres puedan acceder a las fotografías de sus hijos. Un caso más atípico, ¿no? Este es la exposición en redes efectuadas por el padre de una menor de edad sin el consentimiento materno, que es la mayoría de los casos se da. Esta es la Audiencia Provincial de Pontevedra en un proceso de divorcio
la madre de un menor de edad recurre a la sentencia, dado que no se restringía el proceder del padre en relación a la publicación de las fotografías del hijo en la red social Facebook sin consentimiento de ella. La audiencia provincial señaló que al encontrarse en el ámbito de la protección de datos de carácter personal y al aparecer la foto de portada y perfil del muro del Facebook, que permite la identificación del menor, tiene la consideración de carácter personal, según la normativa de protección de datos y la doctrina jurisprudencial. Añadió que, de acuerdo a la legislación vigente, se requiere el consentimiento de sus padres o tutores. La publicación de imágenes de menores requiere el consentimiento de sus representantes legales. En el presente caso, dicha representación es de ambos padres y no solo del progenitor no custodio que no cuenta con el consentimiento de la madre para publicar imágenes del menor en las redes sociales como Facebook, lo que supone que este tipo de decisión debe ser consensuada, pues ambos progenitores son titulares de la patria potestad. Em, Acá tenemos que recordar también, cuando hablamos del derecho al anonimato, que me olvidé de comentarles, es el derecho al olvido, ¿no? Como ustedes saben que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Costeja González, recepta, ¿no?, la figura de el derecho al olvido, que también surge de la doctrina francesa y de la doctrina italiana, ¿no? Pero que es importante y también en algunas legislaciones que referimos anteriormente en los distintos países, lo que hacen es que este derecho al olvido digital respecto de los niños sea también garantizado en las legislaciones más modernas, ¿no? Em, Bien, este es otro de los fallos donde dice que aunque exista el consentimiento de los padres y la imagen daña el derecho a la imagen del menor, procede indemnizar. eh, Esta es una sentencia del Tribunal Supremo Español. Ok, encontré esto en internet. Perdón, que se me prendió esto. Bueno. Em, bueno, ¿qué pasa cuando no se le da la intervención al Ministerio Público, no? También habla este fallo de la necesidad del consentimiento expreso de los padres y la intervención del fiscal. Fíjense lo que dice la sentencia. El consentimiento debe prestarse por sus que el consentimiento debe prestarse por sus progenitores en cuanto legales representantes del menor no significa a estos corresponda a disponer libremente de la imagen de sus hijos, pues junto al consentimiento expreso y por escrito de sus padres, es necesario no prescindir de la intervención fiscal. Examinado el supuesto en cuestión, resulta evidente que en ningún momento se ha contado con la perceptiva intervención del Ministerio Público. Esto también sucede, ¿no?, en nuestro país. Acá, otro fallo del Tribunal Supremo Español eh, habla también del consentimiento. También tenemos, a ver si lo tengo acá, bueno, un fallo de la Sala C, de la Cámara Civil, en época de pandemia, em, que expresamente la Cámara reconoce el derecho del niño a formar y disponer progresivamente de su identidad digital, y dice lo siguiente en este fallo: toda vez que se ha podido constatar la exposición del menor de edad que realiza el progenitor difundiendo e incluso realizando manifestaciones contra quienes han participado en los procesos en los que se ha visto involucrado, corresponde ordenar al demandado abstenerse de difundir o publicar en las redes sociales información referida a su hijo. Acá también ya es un tema de indemnización, ¿no? El Tribunal Supremo condena a abonar la suma de 30.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales causados. Acá los magistrados consideran que la libertad de información no puede prevalecer sobre el derecho a la intimidad de la recurrente porque pues el grado de afectación de la primera es muy débil y el grado de afectación del segundo es de gran intensidad. Bien. Este es otro fallo de la Audiencia Provincial de Alicante, que refiere al consentimiento de los progenitores y la prohibición de publicación de imágenes por parte de un progenitor sin la autorización de otro. O sea, en todos estos fallos necesitamos el consentimiento del otro progenitor, sí, para, digamos, publicar una imagen, aunque también sostiene la Audiencia Provincial que no debe ser
nociva o dañina para el niño. Este es la Audiencia Provincial de Valencia, también en el mismo sentido, habla del consentimiento expreso de ambos progenitores y también de la autonomía progresiva, ¿no? Eh, este es otro fallo del Tribunal Superior Español, también en el mismo sentido, digamos que toda la jurisprudencia va para digamos, el mismo sentido que lo veníamos refiriendo recién de todos los fallos, ¿no? Em, Acá habla, este es de Italia, es interesante porque habla cuando a alguien lo etiquetan, ¿no? Lo etiquetan en una publicación. Y que también se refiere a las consecuencias de que esas fotos y esas etiquetadas pueden ser utilizadas con fines ilícitos, incluyendo la elaboración de material pornográfico, según se desprende de los informes realizados por las fuerzas de seguridad, ¿no? Y este fallo viene de un incumplimiento por parte de la progenitora de abstenerse de publicar fotos en las redes sociales. Bien, en Colombia también, por supuesto que le da un importante lugar a la intimidad y a la privacidad en el entorno digital. Em, También tenemos, bueno, este fallo que ya lo habíamos visto antes de lo que es la autonomía progresiva, ¿no? De ir disponiendo, esto que dice la Cámara, de ir disponiendo a medida que ellos vayan alcanzando un grado de madurez suficiente para hacerlo y también conozcan cuáles son las consecuencias de que una foto, un video o lo que fuera esté cargado, digamos, en las redes, ¿no? Lo que significa. Esto también, una medida autosatisfactiva en Mendoza, este fue de este año, fue promovida por una adolescente contra la progenitora, donde ordenaba el cese inmediato de la publicación, difusión de su imagen y servicios de mensajería. Y también solicitó, ¿no? Lo que hablábamos antes, la eliminación de los contenidos existentes. La magistrada resaltó que el fenómeno del sharenting puede implicar una forma de violencia digital y simbólica hacia niños, niñas y adolescentes al comprometer su identidad, honor y desarrollo integral, generando una huella digital de difícil o imposible reversión. ¿Mm? Sostuvo que la medida dispuesta no constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión, sino una intervención proporcional y necesaria para garantizar la prevalencia del interés superior del niño. También en el mismo sentido que la jueza Sandra Veloso. Este es también de Brasil, está también en sintonía con todo lo que viene sucediendo en España y también en nuestro país. Acá se condena a la pareja por exponer excesivamente, o sea, el oversharing que nos referíamos al principio, la imagen de su hijo en las redes. El tribunal prohibió la difusión de fotografías y videos más allá de lo que se consideraría normal como registros de fechas conmemorativas o momentos familiares. Y en lo que dice el tribunal es que esta exposición puede causar daño a la dignidad del niño, afectando su desarrollo psicológico y social. La práctica compromete derechos fundamentales como la intimidad, la seguridad, el honor, la vida privada y el derecho a la imagen. Bien, acá tenemos también algún otro fallo que habla de los deberes de vigilancia, ¿no? de los progenitores. Y en Barcelona que también en el mismo sentido, fíjense cómo habla de cuando uno sube una imagen o un video o lo que fuera, dice que, que estas subidas de fotos de forma indiscriminada, automática, imprudente, ¿no? Que da lugar a una exposición excesiva de la privacidad del menor, sin ponderar tan siquiera si en el futuro podrán sentirse molestos u ofendidos, al margen del peligro de la utilización y manipulación por terceros, y en muchos casos incluso sin el consentimiento del menor mayor de 14 años que, bueno, exige la ley que rige en España. Entonces, bueno, como cierre de esto, para dejar un lugar a las preguntas, si es que las hubiera,
Entiendo que para realmente tutelar, para que exista una tutela judicial efectiva y nosotros como operadores judiciales que tenemos que tener esa visión reforzada, ¿no? De las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, como lo disponen las reglas de Brasilia, como lo dispone nuestro propio ordenamiento, sumado a lo que dice el comité, ¿no? De la hipervulnerabilidad digital, ¿no? En la que se encuentran estos niños con los posibles riesgos, sumado al interés superior del niño, al derecho a ser oído, a la participación, a que todas estas cuestiones, estas imágenes permanecen en línea, ¿no? O sea, antes quizás el bullying era un momento en el recreo, ¿no? Y pasaba cuando ese niño llegaba a la escuela. Hoy permanece en línea y muchas veces los mismos niños o adolescentes pueden tomar decisiones muy drásticas, hasta quitarse la vida, porque ha pasado. Y de hecho, hace poco no sé si ustedes lo vieron también en las noticias, que se condenó a los creadores de Facebook por, digamos, las consecuencias graves que sufrieron algunos adolescentes a raíz de el mal uso, ¿no? De las redes sociales. Yo creo que el respeto a la vida privada, especialmente el respeto a su dignidad como ser humano, es el eje central de todas las convenciones, no solo la Convención Americana, sino la Convención de los Derechos del Niño, que pone en el centro, ¿no? a esta persona muy vulnerable y a su dignidad, ¿no? Entonces tenemos que tratar de proteger, de efectuar, digamos, todo lo que tengamos a nuestro alcance para proteger a nuestra niñez en los entornos digitales, ya sea su intimidad, su imagen, los datos personales y, bueno, su vida privada y familiar. Con esto quería finalizar para estar abierta a las eventuales preguntas en estos 5 minutos que quedan. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Si te parece, Agustina, dejamos de compartir la imagen, así nos podemos ver entre todos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, excelente, sumamente claro y además ver dónde estamos parados en este momento tan difícil, ¿no? Ujú. Porque a diferencia de lo que pasaba años atrás, hoy en día las redes son de acceso general. Bueno, pero antes de continuar con ningún tipo de comentario, si cada uno desea levantar la mano, abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Hubo un tema que omití en la presentación que me parece que es relevante. La doctora Díaz Cordero justamente hizo su tesis postdoctoral en este tema del derecho a la imagen de la infancia. Así que es la verdad, una expositora de lo más conocedora y experta en el tema. Bueno, ¿hay alguien que desea hacer alguna pregunta? ¿Puede abrir su micrófono? Yo tengo también, pero bueno, la dejo para después. Yo tengo una pregunta. Hola, Lara. Muy Hola. bien. Bueno, un lujo la exposición, a la profesora Díaz Cordero le agradecemos mucho. Y una cuestión que a mí me genera muchas dudas y quería saber su opinión es sobre estas cuestiones que implican que en los procesos de familia, en los procesos de adopción especialmente, se realizan algunas cuestiones creativas para, por ejemplo, las convocatorias públicas en los casos de adopción para de alguna forma mejorar, ¿no? Y garantizar que los pretensos adoptantes tengan un conocimiento más acabado o más cercano, más directo con los niños. ¿Cómo de alguna manera equilibrar, ¿no? Los derechos de los niños a la imagen y al mismo tiempo lograr que tengan una convocatoria que sea más genuina y que sea más accesible? Quería saber su opinión. No sé si vio que hay algunos casos en jueces de corriente, creo que han publicado incluso fotos y videos de los niños de espaldas. Quería saber qué pensaba de eso. Bien, bueno, ahí varios aspectos, ¿no?
el fin no justifica los medios, ¿no? Y el medio, si es el sujeto, un sujeto de derecho, pleno sujeto de derecho, ¿no? Vulnerable, más aún tenemos que cuidarlo. Pero yo creo que hay muchas maneras y hay que también ser creativo a la hora de hacer ese tipo de convocatorias. Por supuesto que lo más importante es encontrar una familia que pueda dejar a esos niños o a esos grupos de hermanos mayormente, pero también consideraría, por supuesto, la edad de los niños, porque hay niños que cuando uno les explica y comprenden un lenguaje sencillo, llano, accesible, y ellos pueden conocer, ¿no? Como habla este Lansdowne, que habla de de los distintos tipos de capacidades, la capacidad de poder, digamos, comprender los resultados de su decisión. Quizás a ese niño, supongamos que tenga 12 años y quiere participar sabiendo el resultado de, digamos, qué significa exponerse, hacer un video, escuchando al defensor de menores, si tiene un abogado del niño también, lo que fuera. Bueno, hay que considerar cada caso y cada caso en concreto, ¿no? O sea, no puede quizás haber una respuesta que sea igual para todos, porque el derecho de familia es artesanal, ¿no? Es para cada uno de los casos. Pero me parece que, bueno, hay que tratar de garantizar siempre, ¿no? Digamos, ese deber reforzado que tenemos los operadores judiciales para la protección especial, pero al mismo tiempo, bueno, puede haber, por supuesto, pixelada la foto, bueno, un montón de cuestiones que hoy digamos, la tecnología nos permite hacer, ¿no? Muchísimas Muchísimas gracias, Lara. gracias, sí. ¿Alguien más desea? Ay, pues muchísimas gracias, Agustina, No. y gracias, Lara, por la pregunta. ¿Alguien desea hacer otra? Bien, voy a hacer una yo entonces, ¿no? Porque detrás de todo esto creo que se encierra conceptos y criterios y cómo se deben ejercer los derechos. Porque tenemos extremos de papás que aún, por supuesto, en consenso entre ellos, exponen a sus hijos y a ellos mismos, ¿no? Indudablemente deben minimizar los peligros a los que lo exponen y hay otras personas que son muchísimo más cuidadosos. Entonces, cuando algo es absolutamente claro, no hay duda de que es censurable o no. Y los fallos que vos referiste fue cuando hubo un conflicto intrafamiliar. Para ver, la abuela publicaba las fotos de los nietos, o un papá no quería que la madre lo hiciera, o la madre no quería que el padre lo hiciera. Ahora, ¿qué opinas sobre si la posibilidad de que se llegue a habilitar, por ejemplo, al Ministerio Público, porque me pareció muy interesante que en el Tribunal Español se le dio intervención al Ministerio Público para ver qué opina, y aquí en nuestra reglamentación en Argentina le damos intervención al Ministerio Público, por ejemplo, para la posibilidad de solicitar alimentos. Si no lo pide la misma familia, ¿podría el Ministerio Público decir a estos niños no hay que exponerlos? Esa es mi Bien. pregunta. Muchas gracias, Ah. doctora. Sí, esa es una gran pregunta porque, bueno, la doctrina, o por lo menos la doctrina española, refiere y hace ese mismo reclamo, que de oficio el Ministerio Público Fiscal debiera intervenir en todos aquellos casos donde expongan a los niños, cualquiera sea el niño que uno vea en las redes sociales, digamos. Esto lo dicen muchos doctrinarios españoles, este mismo pensamiento que cabe para nosotros también, como en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa con el Ministerio Público cuando ve algunas cuentas, no voy a dar nombres, pero algunas cuentas donde el niño pareciera que está trabajando 24 horas, ¿no? Con los productos, con esto, con el cambio, con el canje, y con eso va generando también sumas de dinero que él no ve. En España, perdón, en Francia se acaba de regular eso, digamos, cuántas horas pueden estar los niños por día en las redes y fuera del horario judicial, perdón, del horario del colegio, todo junto, del horario escolar. Y ese dinero va directamente a una cuenta que va a ser para el niño, pero también ese, digamos, trabajo está muy
muy cuidado, ¿no? O cuidado por el Estado. Pero Mm. bueno, es una gran pregunta que debiéramos hacernos. Por suerte yo no soy fiscal, ¿no? Pero no tengo ese... Pero bueno, la verdad es que, como decía al principio, viendo el caso de hoy, o nosotros tuvimos reuniones de comisiones y demás, tuvimos bastante eh, cosa, ¿no? En el trabajo, pero cuando pude ver esa noticia, lo primero que veo es la cara, veo videos de ese niño llorando, hablando con su padre, diciendo que no quería ir a la otra casa, ¿no? Este niño que falleció. Eh, y bueno, estas cuestiones las debiera ver, por supuesto, el fiscal de la causa, el juez penal que interviene, pero no todos nosotros, ¿no? Porque es su imagen, es un derecho humano y encima este niño falleció. Con lo cual, ¿qué pasa con nosotros luego, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con nuestros videos, con nuestras imágenes? En Estados Unidos hay un programa hay un programa de, ¿no? Inteligencia artificial donde las imágenes se hacen como si fueran reales, ¿no? Y hay todo un tema muy, muy, muy delicado con los adolescentes y también con los adultos, ¿no? Que pueden hacer imágenes nuestras de lo como se les ocurran. Entonces creo que la legislación tiene que ser urgente porque esto está pasando. Y en este mundo globalizado, donde no solo está globalizada la indiferencia, estas cosas malas llegan rápido, ¿no? Mm. Pero bueno, es una gran cuestión, es el kit de la cuestión, ¿no? El que la presidenta acaba de plantear, que se plantea en otros países, ¿no? Sí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Ah, Meliné. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Porque estoy en la calle, disculpen. No, bueno, sí, mientras escuchaba la clase, muchas gracias, doctora. Fue Perdón, muy... yo no sé Sí, ustedes, pero puede ser un poquito más alta tu voz, se te perfecto. escucha, pero ¿Me un poco escucha más mejor alto. ahí? Ahí Hola, sí, ahí va. sí, Bárbaro, sí, perdón. sí. Eh, no, antes que nada agradezco la disertación, la verdad que es muy útil toda la información. Y bueno, yo mientras estaba comentando todos los fallos que hay en la materia, venía pensando a la par de de lo que expuso recién la doctora, de la pregunta que hizo. Yo lo que pensaba era que son todos casos obviamente que se dan cuando hay un conflicto en la familia, ¿no? Y ahí es cuando va a la justicia y se resuelve en consecuencia. El tema es que yo creo que en Argentina, a nivel mundial, pero en Argentina lo noto bastante, que hay mucha falta de conciencia de lo que implica la exposición. Yo tengo 32 años y, o sea, y para mí es horrible lo que voy a decir, pero es muy común, estoy tomando un café, saco una foto, la subo a las redes sociales, la comparto, ¿no? Es un cotidiano, yo no tengo hijos, pero muchas veces me pregunto o siento si caeré en algo así. Obviamente trato de que no, pero digo, siento que faltan una concientización, educación a las nuevas generaciones, a las generaciones de así 40, 30, que son los actuales padres de niños pequeños, porque creo que no hay conciencia de la gravedad de la exposición. Entonces, comparto plenamente esto, que es urgente que se tomen medidas, no solo para la protección de la imagen de los chicos, sino también medidas de concientización, porque no, bueno, y también agrego que yo trabajo en una asesoría de menores incapaces en Lomas de Zamora, y tengo un caso que en una audiencia de escucha eh, del niño, eh, expuso que le molestaba, que no le gustaba que la mamá le tomaba todo el tiempo fotos, que las subía, que las subía a las redes, que lo hacía posar, que lo grababa todo el tiempo. Y desde la asesoría, a raíz de esa escucha, se peticionó la prohibición de la exposición así del niño. Así que comparto plenamente eso de la actuación de oficio, porque me parece que, ¿por qué tenemos que esperar también a que el daño mayor ocurra? ¿No? Si ocupamos cargos, ocupamos lugares donde podemos colaborar a la prevención, eh, claramente tenemos que hacerlo. Pero bueno, eso ya
por ahora queda a conciencia de cada uno, eh, pero comparto plenamente. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Agus, ¿la respuesta? Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, digamos, es muy importante la concientización, ¿no? O sea, generar, digamos, políticas públicas para prevenir, ¿no? Todas este tipo de situaciones, la desinformación, hay gente que piensa, no, bueno, yo le subí la foto y no pensé, claro, el tema es que hay que pensar, ¿no? O sea, y hay que, digamos, uno tiene que ser fiscal o lo que fuera para saber que todo existe la dark web, ¿no? Que es digamos, una es la red que nosotros vemos y otra es la red profunda, ¿no? Donde pasan todas estas cuestiones que son tremendas. Hay muchísimos casos, ¿no? Pero creo que justamente con estas, digamos, propuestas de la asociación, ¿no? De dar a conocer un poco qué es lo que está pasando. Hay gente que cuando lo escucha después empieza a pensar ¿no? Porque a uno parece como, no, bueno, que es de otra época. Si yo tengo 50 años, no existía todo esto, pero sí veo que esto pasa, como los temas de trata, como los temas de violencia de niños, que hay gente que dice que, bueno, pero lo que ha pasado, qué grave, qué triste. Bueno, yo los invito a un juego de familia, por lo menos en la capital federal, para que vean que lamentablemente pasa todo el tiempo. Todos los días tenemos casos gravísimos, son 6 o 7 denuncias de violencia familiar, una peor que la otra, donde en el medio están los niños y niños que son víctimas no solo de la violencia que ejercen los adultos, sino que son víctimas en primera persona, ¿no? Violencia, temas de trata de niños, ¿sí? Nosotros también recibimos a esos niños. O sea, los adultos estarán presos o detenidos o no, pero nosotros tenemos a esos niños. Y no es que pasa, ay, es rarísimo, ¿no? Entonces, esta concientización, digamos, concientizar respecto de el enorme daño al que están expuestos estos niños, cualquiera sean los niños, pueden ser sobrinos, hijos, digamos, la hipervulnerabilidad que refiere el comité, me parece que es una palabra acertada, ¿no? Porque no solo hay que cuidarlos en lo que ya es bastante difícil en el mundo de hoy, sino también en los entornos digitales, ¿no? Donde no tienen idea, donde pueden ser engañados por una... nadie sabe quién está del otro lado, incluso con los juegos, que tampoco lo puse porque no íbamos a llegar, pero con todo lo que es los juegos de, no sé, de la PlayStation o de todos estos programas donde interactúan con supuestamente otros niños, pero muchas veces no son otros niños, son adultos que van generando confianza y luego empieza, bueno, todas las extorsiones que hay de todo, ¿no? Pero bueno, hay una marca de un teléfono personal, creo que era, o de Movistar, creo que era de Movistar, que hizo una publicidad del Yarenting. Yo no podía creer que lo hiciera, ¿no? Una compañía de teléfono y no nada de lo que sería el Estado, ¿no? De cualquiera de sus cualquiera, no hablo de un gobierno u otro, sino hablo de una medida, de una política pública, sino que fuera de lo privado. Pero bueno, celebré al menos eso, Muchísimas gracias, Agus. por favor. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería preguntar esto si fuera posible, ¿no? Realmente muchas veces hay niños, niñas, adolescentes que participan, por ejemplo, de campañas publicitarias. Y nunca se ha discutido de que esto era posible para publicitar productos infantiles, por ejemplo. Por supuesto que acá detrás de esto hay una relación laboral representado los niños por sus progenitores, nadie lo cuestionó. Me parece que hoy el hablar de este derecho a la imagen surge como una necesidad por el mal uso indebido, sin autorización, con fines Ujú. absolutamente distintos, por un abuso, diría, y hasta incluso se podría utilizar para actividades ilícitas, que hoy permite la tecnología. Es decir, antes no. Hoy en día se puede tomar una imagen de cualquier persona, adulta, persona menor de edad. Lo que ocurre es que cuando se trata de una persona menor de edad, está sujeto muchas veces a las decisiones de los padres.
Y haciendo un poco de futurología, ¿no? Porque todavía esto es un tema que en cierta medida se tiene que instalar el cuidado. ¿Qué opinas sobre si la posibilidad que el día de mañana, en esta película que uno lo puede ver en YouTube de Ella, cuando le dice a los padres, mi imagen lo usaron para, y ahí se muestra rápidamente el pasaporte falso, cuentas, créditos que no existieron, sexo, pues en realidad la imagen se puede utilizar con cualquier finalidad. Y a esto lamentablemente está expuesto absolutamente todo el mundo. Pero si esto llegara a ocurrir, ¿vos creés que una persona adulta que está sujeta o que padece este tipo de situación por una foto tomada en la infancia podría demandar por daños y perjuicios a sus progenitores? Y bueno, esto sí ha pasado. Pasó en el Tribunal de Roma, fue el primero que, digamos, una adolescente, cuando ya cumplió 18 años, demandó y el Tribunal de Roma condenó a los progenitores a pagar una suma, creo que 30.000 euros por los daños Ah, psicológicos más. Sí, sí, es un fallo muy, bueno, emblemático, digamos, porque, bueno, fue el primero y bueno, sucedió así, tal cual. bien, Ujú. bueno, muchísimas gracias, Por Agustina. favor, por Eh, favor. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat. Ah, Ah, muy no bien, vi, menos mal, no Lara, vi. que te tengo. Ay, vos la viste, se No, supone no, que yo no la vi, no veo, tenía. no vi la Ah, no La la pregunta. puedo ves. leer si quieren. Sí, Dale, O, claro. dale, léela, de Lara. sí, bien. Pregunta Pedro Sebastián Costa. En los casos de difusión de situaciones de acoso escolar que no configuran delitos, ¿considera que los juzgados con competencia en familia podrían ordenar medidas para el cese de la difusión y la eliminación de los contenidos? Y aclara, ya sean en redes sociales de particulares o en canales electrónicos de medios de comunicación. Sí, gracias por la pregunta, muy buena también. Sí, yo creo que sí, por supuesto que tiene que haber un caso, que es la doctrina más antigua, ¿no?, de nuestra corte, la doctrina del caso, ¿no?, como los primeros artículos del Código Civil. El tema es cómo nos llegan, si es que nos llegan a nosotros, ¿no? O sea, siempre pienso que, digamos, hay mucha necesidad y hay poco conocimiento, ¿no? O sea, de cómo en esta escuela, por ejemplo, si en la escuela X hay una situación. Por supuesto que para judicializarla tiene que haber, ¿no?, o un defensor de menores que inicie una medida cautelar diciendo que, bueno, existe bueno, la situación que sea, el riesgo posible, lo que fuera, y bueno, se puede tomar una medida cautelar. Lo que tiene de bueno este proyecto del senador Vicchi es que él dice que en cada lugar donde hay un niño, ¿m?, hay como una especie de un paraguas de protección. Entonces, ese niño está en una escuela, ¿sí? Entonces, tiene que haber en esa escuela una autoridad que en vez de llamar, no lo llama del lado, digamos, desde la palabra, no usa un vocabulario negativo, ¿no? No se llama, qué sé yo, de la oficina de la violencia, sino se llama la oficina, el encargado de la oficina de buen trato, ¿no? Entonces, cuando hay un tema de maltrato, ese menor tiene que dar aviso, o bueno, como fuera, ¿no?, que comunicarse con esta autoridad de la escuela, decirle lo que le está pasando, y la autoridad de la escuela, en cada club, en cada barrio, tiene la obligación de denunciar. Ya no es, bueno, yo no vi nada. Es, si yo escucho, si un niño se acerca, me dice que está sufriendo una situación de bullying por esto y por esto, ese adulto tiene la obligación de formular la denuncia. Así como nosotros como jueces tenemos la obligación de instar la acción penal si un niño nos está relatando que sufrió una situación de abuso, toda la sociedad, como dice la Corte Interamericana, no solamente los operadores judiciales, la sociedad toda debe velar por garantizar los derechos de los niños. Entonces, de esta manera se obliga a la escuela, se obliga al club de barrio, se obliga a esa persona responsable a denunciar, obviamente a los médicos, ¿no? A cada persona que tenga contacto con un niño. Si ve una situación o el niño le transmite, inmediatamente tiene que hacer una denuncia. Ese es un poco el espíritu de esta ley de erradicación
hacia la violencia de los niños, niñas y adolescentes que presentó el senador. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por Bueno, favor. no hay más preguntas entonces. Perdón, y Bueno, otra cuestión, yo sí, siempre pienso, digamos, viene a la pregunta que me hicieron recién, que, a ver, la justicia tiene que acercarse a las situaciones, pero nosotros no podemos de oficio intervenir si no tenemos un caso, ¿no? Principio básico. Pero yo creo que también los defensores de menores, como se hablaba antes, la doctora hablaba de las fiscales, los defensores de menores debieran, digamos, como nosotros también, mejorar y ir transformando, ¿no? Debieran acercarse a esos lugares, porque cuando nosotros hacemos las visitas en los hospitales, en el Fernández, en el Gutiérrez, en el Garraham, las necesidades son enormes, pero cuando uno camina por ese pasillo, ve gente, padres mayormente, desesperados por alguna situación grave de alguno de sus hijos, que no tienen la menor idea de cómo acceder, por ejemplo, a un tratamiento de un niño que tiene cáncer, o cómo, entonces digo, ¿cómo nosotros hacemos para llegar a esas situaciones, ¿no? Que desconocemos? Nosotros vamos a una audiencia en el Garraham y vemos que en la cama de al lado hay un niño con una situación grave y que no tiene acceso a justicia. Entonces yo digo, la Defensoría General de la Nación podría crear, por ejemplo, sin presupuesto, sin gasto, sin nada, porque nunca hay presupuesto para las personas más vulnerables, es formar equipos de defensores, que todos los días un equipo, los lunes vaya un equipo de dos, los martes, a distintas escuelas, a distintos, digamos, hospitales, a distintos dispositivos de salud mental. Van a ver la cantidad de trabajo que van a tener. ¿No? O sea, es como si fuera un equipo SWAT, bueno, me delata como la edad, ¿no? Un equipo de tres o cuatro que vayan recorriendo los distintos hospitales. Van a colapsar. Y está bien que así suceda, porque son derechos que están siendo sistemáticamente vulnerados porque son personas hipervulnerables. Pero nosotros tenemos que ver cómo damos esa vuelta de tuerca, ¿no? O sea, cómo nosotros no, o sea, cuando uno sale, sí, ¿no? Pero los jueces de familia tenemos esa ventaja, ¿no? De estar en territorio, de estar en los hospitales, en los hogares de niños, etcétera. Pero hay que ser creativos también, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esas situaciones no lleguen? Bueno, creo que esa es fácil. Así que bueno, ojalá que el nuevo defensor o defensora piense un poco más en los niños. muchísimas gracias, Por favor. Agus. Eh, Bien, no hay más ninguna pregunta. Ah, los comentarios en el chat, todos muy lindos, excelente clase. La verdad, a la doctora Díaz Cordero, muchísimas gracias por haber compartido con tanta generosidad y profundidad el tema que hace al derecho a la imagen, que es un tema como es el derecho al anonimato, otro gran tema. Ya se habló del derecho al olvido, ahora tenemos ¿Mm? también un derecho a mantenernos fuera de las redes, también es una forma distinta de ver lo mismo. Ujú. Pero es mucha tela para cortar, así que el día de Sí. mañana te vamos a volver a invitar con Bueno, este objetivo. Quiero muchas también gracias. agradecerles a todos y a todas quienes nos han acompañado en este chat, invitarlos a que se sigan sumando a otras actividades de la asociación, a sumarse incluso como miembros de la asociación, la doctora Díaz Cordero lo es. Bueno, y también muchos de los colegas que están en este chat. Este es un tema que se va a tratar también en el Congreso Nacional de Derecho Procesal que se va a hacer en octubre de este año en la ciudad de La Plata. Así que es un temazo también como para poderlo abordar. Bueno, Bueno, gracias. gracias a Agus, ¿te querés ustedes. despedir Dale, muchas gracias a todos bueno, por compartir esta hora o esta hora y media. Les agradezco la paciencia, la escucha, por sobre todo. Y bueno, queda a disposición, ¿eh? Un lujo. Gracias por haberme invitado. No, al contrario, muchísimas gracias a vos y a todos. Besos a todos. Adiós. Hasta la Gracias. próxima. Chao.